Nos encontramos en la comunidad de Larcacunga, en el sitio sagrado Faccha Toro Cascada, en el cual la comunidad de Panecillo va a realizar su baño ritual. Pues comencemos. El primer paso es siempre ofrecer la ofrenda al espíritu de la cascada, de la Faccha, porque cada sitio sagrado tiene su espíritu, por lo tanto debemos mostrar nuestros respetos. Ella ahorita solo pensar que Dios, nuestro año, ¿qué tal? Y brindan a la pasar. Ya, para que no quede con su deseo. ¡Hola, cola! ¡Hola, cola! ¡Hola, cola! La ofrenda consta de los granos que nos ha brindado la Pachamama, los frutos y las flores que representan la naturalidad y que compartimos con el espíritu. Padre Sol, Padre Luna, Padre Viento, Padre de Agua, Madre Tierra, bendícenos a esos hermanos que no pase nada, ellos también que tengan un buen energía, buena fe en ese Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor Jesús, en nombre de Juan Bautista, en nombre de todos los naturalistas, está totalmente declarado que sea día consagrado, hermano. Dime, Taiwan, ¿no? Vamos a echar. Dame cuenta, suba un poquito, Pada kaya lusing aja. Cualquier monedita te estará pagando.
tukuja ya kuna si ibastini pagani ya upama singapa munapani tukujata piscina kasto rapagi kaya desean hagan nada, claro, cada uno desean. Ancianos como yo, hay que tener, pensar hasta 120 años. Sobre salir adelante, nunca quedar para atrás. Esta cascada se llama Faccha Toro Faccha. Entonces esto viene Sisipamba, el Yaruga, Ispingo, de ahí Romijaca, de ahí Anajaca, esto es Romipamba. Eso es para nuestra salud, la energía, porque limpiando eso, se siga cancelando, hagan los próximos años para no nos morir, que nos acompañe la energía. Entonces, buscando más, todo es administrado. ¡Ey, ey, ey! ¡Voy a echar, Casa. Esta tradición en los indígenas, en la siete en Pascua, en las Inquirreinis, antiguamente que sabían casa en casa cuando hay familiares mayores que ya estuvieron, sabían llegar los sobrinos, todos sabían a la cola pedir bendición. El compañero está rescatando, el que tiene valor o tiene fe, esa cultura que no pierda, pues ahorita va a ser levantamiento de la cultura indígena.
Con el espíritu y entre nosotros. Cuando terminamos de compartir la ofrenda, invitamos al espíritu de la cascada para ir a bailar de casa en casa, entonando los ritmos de la naturaleza en los diferentes instrumentos y compartir la alegría con los espíritus del viento y el sol y sonando y zapateando en la Pachamama que revive cada junio en el Inti Raymi. Ay, que no digo eso. Ay, vamos de Sucre, caímos a un